Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. Abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. La simetría y las dilataciones como transformaciones en el estudio de las funciones. La rotación es otro movimiento en el plano. En la siguiente figura mostramos un ángulo con vértice en el punto O. Este ángulo se puede notar o mencionar de la siguiente manera: A, O, B, o B, O, A, para referirnos a este ángulo de aquí. También se suele usar letras griegas. Por ejemplo, para mencionar este ángulo, yo puedo decir que este ángulo es el ángulo alfa. Este ángulo es el ángulo alfa. Entonces damos la siguiente definición. Si tengo el ángulo alfa, P es un punto del rayo OA. Aquí tengo el punto P. La transformación que lleva a P hasta el lado OB, ubicándole en el punto P', se va a llamar una rotación de P alrededor del ángulo, alrededor del vértice O, un ángulo alfa. Entonces, hemos rotado el punto P alrededor del punto O hasta ubicarlo acá en P', la rotación fue de un ángulo alfa. Estudiamos la simetría como otro movimiento en el plano. Comenzamos con la simetría central, o sea, con respecto a un punto. Entonces, tengo un punto fijo O de R2, punto del plano, que llamamos con la letra O. Si P es otro punto también del plano R2, tenemos al punto P. Entonces vamos a hacer rotar a P alrededor del punto O un ángulo de 180 grados, obteniendo P'. Hemos rotado a P alrededor de O un ángulo de 180 grados. Entonces, este movimiento se llama reflexión o simetría de P con respecto a O. P' viene siendo la imagen o el reflejo de P. P' es la imagen de P. Esto equivaldría a que si yo colocara un espejo perpendicularmente aquí en el punto O, yo veo la imagen P' de P en esta posición. P y P' se dice que son simétricos con respecto a O. O si yo trazo una línea aquí y puedo doblar el dibujo siguiendo esta línea, P y P' coincidirían cuando yo la doble siguiendo esa línea. De tal manera que OP, la distancia esa es la misma que de O a P'. Entonces, esta es la simetría central. El punto es el centro del O. Ahora, si tengo tres puntos en el plano y los uno, obtengo el triángulo ABC. Y tengo el punto O, que va a ser el de la simetría. Voy a reflejar este triángulo con respecto al punto O. Entonces, trazamos el segmento que pase por O, que comience en A, de tal manera que OA sea igual a OA', para tener estas distancias iguales. Ahora trazo a B que pase por O un segmento, de tal manera que este puntico aquí B' sea la distancia de O a B igual a O B'. Y luego el otro punto C, trazamos un segmento que llegue hasta C', de tal manera que OC sea igual a OC'. Entonces ahora dibujamos este triángulo y resulta que este triángulo es la imagen de este de acá, o estos son simétricos, conservando la distancia de esta de acá. Ahora, la simetría axial es con respecto a una recta. Si tengo una línea recta fija L en el plano, aquí tengo la línea recta L,
y vamos a llamar simetría axial con respecto a esa línea recta, o también reflexión con respecto a L, a la isometría tal que si A' es la imagen de A es la imagen de A, el segmento AA', resulte perpendicular con L. El punto M sería el punto medio del segmento AA'. Esta línea L en geometría se le conoce con el nombre de mediatriz del segmento AA'. La mediatriz es una perpendicular a un segmento en su punto medio. De manera que AM sea igual a A'. Un ejemplo aquí gráfico, tenemos la línea L, tenemos tres punticos que constituyen los vértices de un triángulo. Vamos a encontrar el reflejo de este triángulo con respecto a esta línea. Le trazamos un segmento de tal manera que la distancia de D hasta A sea igual a la de D hasta A', para tener la simetría de este punto con respecto a A, que sea la imagen A'. Hacemos lo mismo acá. El puntico B', la intersección es este F. F es el punto medio de B'. Y con C teníamos C' y el punto E. CE es igual a E, C'. Unimos los tres puntos y tenemos entonces que este triángulo es simétrico con este de acá, o este es el reflejo de este. Si dobláramos nuevamente, como les indicaba anterior, una figura que tuviéramos en una hoja, siguiendo esta línea, entonces este triángulo casaría, o sea, superpondría con este de acá. El C coincidía con el C', el B con el B' y el A con el A'. Entonces, este es un ejemplo de una simetría axial. Miramos la simetría en las funciones reales. Esta simetría en una función se puede estudiar con relación al origen del sistema cartesiano. Si tengo el punto x, y de la gráfica, entonces el punto menos x, menos y también debe ser de la gráfica para que la gráfica sea simétrica con respecto al origen. Si tengo la gráfica de la función y igual a x, que tengo el punto menos 1, 1 y el 1, 1, y esta es la gráfica de esta función, entonces la ecuación de esta curva no va a cambiar cuando la x se cambie por menos x y la y por menos y. Si por ejemplo este puntico lo representamos con x, y este con menos x menos y. Entonces sabemos que y es igual a f de x es igual a x. Si yo multiplico por menos 1 todo, me queda menos y igual a menos f de x igual a menos x. Es como si hubiera cambiado la y por menos y la x por menos x. Y esta ecuación cuando vuelvo a multiplicar por menos 1 se igual la misma, no se altera. Ahora, como y es igual a f de x, calculando la imagen del elemento menos x aquí, tendría que y es igual a f de menos x igual a menos x. Como estas dos expresiones son iguales, yo puedo igualar estas dos por transitividad. F de menos x igual a menos f de x. De tal manera que a las funciones simétricas con respecto al origen también se le llaman impares por esta característica que tenemos acá. F es impar si, solo si f de menos x igual a menos f de x para todo x que esté en el dominio de la función. Otro ejemplo, si y es igual a 1 sobre x, aquí tengo el punto menos 1, 1. Cuando x valga menos 1, y vale menos 1. Cuando x valga 1, y vale 1. Esta ecuación origina a lo que se conoce con el nombre de una hipérbola. Si seguimos dándole valores a la x aquí, obtenemos los valores de y vamos a tener estos puntos. Entonces este punto es simétrico con respecto al origen. Es simétrico con este.
Si escojo otro puntico por acá, tendrá otro simétrico por acá con respecto al origen. Si escojo un puntico por aquí, habrá otro puntico por acá que es simétrico con respecto al origen. Aquí cambiando la y por menos y la x por menos x, observamos que es la misma ecuación, no se altera. Y otra gráfica de las funciones simétricas con respecto al origen podría ser esta. Este punto es simétrico con respecto a con respecto al origen. Acá arriba tendría un puntico que es simétrico con este de acá. Por acá tendría un punto que es simétrico con este con respecto al origen. Otra forma de determinar la simetría en las funciones reales con respecto al eje Y. Si el punto XY está en la gráfica, entonces el punto menos XY también debe estar en la gráfica. Cuando cambie la X por menos X, la ecuación no se altera. Si tengo ahora la gráfica de Y igual a X a la 2, es una parábola, como todos sabemos. Tengo este puntico aquí que es el XY y va a tener un simétrico por acá que es el menos X, menos Y. Si esta gráfica yo la pudiera doblar siguiendo la línea del eje de la Y, este punto va a caer encima de este. O sea, este es el simétrico uno y el simétrico del otro. Entonces, en la ecuación de la curva, vamos a reemplazar la X por menos X y no debe variar. Entonces, Y es igual a X a la 2, equivale, entonces cuando cambie la X por menos X, eso da X a la 2. No se alteró. Cuando eso ocurre, la función sí dice que es simétrica con respecto al eje Y. Las funciones simétricas con relación al eje Y se denominan funciones pares. Entonces, f es una función par si, solo si f de x sea igual a f de menos x, para todo x que esté en el dominio de la función. Tenemos otro ejemplo de funciones simétricas con respecto al eje Y. Y igual a la raíz cuadrada de 9 menos x a la 2. Y es positivo. Esta sería la gráfica de esta ecuación. Si escoge este puntico de aquí, él tendrá un simétrico acá con respecto al eje Y. Al doblar la gráfica, este punto coincide con este de acá. Ahora, si yo reemplazo aquí la x por menos x, obtengo que y es igual a raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, que es lo mismo. Y otra gráfica de funciones simétricas con respecto al eje de la y es esta de acá. Al doblar la figura esta, en relación a esta recta, esta se va a pegar con esta de acá, lo cual quiere decir que este punto es simétrico con este con respecto al eje Y, o un puntico de acá con uno de acá, o un puntico de aquí con uno de acá, son simétricos con respecto al eje de la Y. Repasamos las dilataciones en el plano. Una dilatación es una transformación que conserva la forma del objeto y la orientación, pero no su tamaño. Es una ampliación o una reducción del objeto mediante un factor n, que es un número real positivo llamado de escala, y respecto a un punto llamado centro. El centro de la dilatación es el punto alrededor del cual se realiza la transformación. En el plano cartesiano, el centro generalmente es el origen del sistema. Aquí tenemos un plano XY con un objeto. La transformación de R2 en R2 a un punto de aquí lo vamos a llevar como imagen acá, que sea el doble. El factor de dilatación en este caso es el 2. Tenemos el plano R2. Entonces, este objeto se amplió. Cada lado es 2 unidades. Aquí vale 2, aquí vale 4. 4, 2, 2. Se amplió por 2 el objeto este. Es una transformación de izquierda a derecha. Entonces se puede observar que el objeto aumenta su tamaño porque n es mayor que 1.
Ahora, si la transformación la hacemos de aquí para acá, entonces tendríamos de R2 en R2 a un punto de aquí, tendrá como imagen la mitad, acá. El factor de contracción es 1/2. Entonces, la imagen se reduce porque n es menor que 1. Ahora miramos las dilataciones en las funciones reales. La deformación. Si tenemos la gráfica de la función y igual a x al cuadrado, esta parte se le llama la rama izquierda de la parábola y esta es la rama derecha de la parábola. Veamos qué pasa con estas dos partes mediante una dilatación. Si tenemos y igual a f de x igual a x a la 2 siendo a un número real positivo, veamos las funciones esta 3x a la 2 y 1/2 de x a la 2. La gráfica de esta, partimos la misma, tenemos como base la y igual a x a la 2. Entonces, ¿qué pasa cuando se multiplica por 3 los valores de el recorrido? Entonces la parábola se cierra, las ramas se cierran hacia el eje de la y. Como a es mayor que 1, en este caso vale 3, la parábola se contrae. Se acercan las ramas de la parábola hacia el centro del eje y. Y en este caso tenemos la parábola base. ¿Qué pasa con estas ramas? Cuando se multiplica por 1/2 el valor de x a la 2. Entonces la parábola se expande. Las ramas se abren hacia afuera. Se hace como más grande. Entonces en el caso de que A esté entre 0 y 1, la parábola se dilata. Producción y realización Miguel Ángel Pombo de la Voz, con la colaboración de Diana Sofía Pombo Jiménez y María Elena Pombo Jiménez, Barranquilla, Colombia.